Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. A su vez estamos conversando con Javier Bedoya de Negri, él es secretario general del PPC. Javier, la marcha de esta llamada Generación Z era para sacar a Dina del gobierno. Ya el Congreso la vacó, ¿y ahora para qué es esa marcha? Para que se vayan todos. ¿Y quién entra? Errol Luque, Flor Pablo, José Paredes o Carlos Anderson. ¿Qué tal? Para eso es. Así es. Yo creo que perdimos una oportunidad, por ejemplo, de elegir al señor o al general Quiabra como presidente del Congreso y que asumiera por la presidencia de la República. Yo creo que hubiera sido un excelente presidente, un presidente de lujo por los próximos 10 meses. Ahora tenemos la oportunidad de elegirlo por los próximos 5 años, ¿no? Pero, sin embargo, el Congreso no decidió eso. Creo que el cálculo político primó en esa decisión de vacar a Dina Boluarte. Las bancadas responsables finalmente no se han hecho cargo del problema, no han puesto perfil y creen que la gente es tonta y no nos damos cuenta que ellos finalmente sostuvieron a Dina durante 3 años, la vacaron y pusieron a Gerí. Y cuando han tenido que asumir su responsabilidad no lo han hecho, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la marcha hoy en día se desinfla, pero hay que tener cuidado con muchos grupos radicales y gente que tiene una agenda política para desestabilizar la democracia y al actual gobierno, ¿no? Y ahí hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado, mucho tiro político por parte del gobierno para manejar esta marcha. Claro, porque van a buscar muertos. Van a buscar definitivamente un muerto, ¿no? Es lo que se busca. Los elementos de Merino, la gente compara mucho, hay muchos elementos parecidos a lo de Merino, pero tampoco la situación es igual, ¿no? Recordemos que querramos o no, Vizcarra tenía una popularidad mucho más alta que Dina, sí, claro, cuando lo vacan, y segundo, nosotros estábamos saliendo de una pandemia en la cual habíamos estado encerrados y mucha gente reprimida, y cuando sale a marchar con una vorágine mucho más fuerte de la que bueno, también mucha gente salió. Elementos. Sí, mucha gente salió a reunirse con sus amigos que no veía después de tiempo, a tomar licor y con las recomendaciones de este señor Huerta que decía que podías salir a marchar y no te contagiabas de COVID, ¿no? Exacto, hubieron todos esos factores, inclusive gente de clase política, como por ejemplo Vía Humala, me recuerdo ahí, a Verónica Mendoza, a Julio Guzmán, a todos que fueron a sumar al tema de la marcha, y esto evidentemente prendió. No existen esos elementos hoy en día, pero sí existen elementos disociadores violentos que pueden de alguna manera generar un muerto, 2 muertos o varios muertos que ya serían suficientes para de alguna manera crear este ambiente enrarecido para deslegitimar a este gobierno, que ya de por sí es débil, y pedir el cambio del presidente de la República, ¿no? Pero de eso depende. Hay que actuar con prudencia. Sí, de eso depende de las bancadas que vacaron a Dina Boluarte, las bancadas de centro derecha, porque de las otras bancadas no me espero nada. Que de ocurrir eso, Dios no quiera, que sostengan al señor Gerí, ¿no? Y que no le suelten la mano de la noche a la mañana, ¿no? Aaron, tú sabes que eso va a suceder. Tú estás viendo ahorita que el señor Rospigliosi está renunciando a la mesa directiva porque el fujimorismo no quiere hacerse caso del Congreso, como si nada hubiera pasado en estos 5 años y como si la gente fuera realmente estúpida y tonta de no saber que ellos han sostenido y han estado gobernando con Dina durante todo este tiempo, y ahora creen que por dejar la presidencia del Congreso la gente va a creer que ellos no tienen nada que ver o no quieren tener que ver en este asunto. ¿Pero a quién le quieren dejar la presidencia del Congreso? Realmente ridículo. ¿A quién le quieren dejar la presidencia del Congreso? Bueno, ahí tendría que asumir el segundo vicepresidente, que no sé ni siquiera quién es. O tendrían que reformular la mesa directiva del Congreso, que no sé quién va a asumir finalmente la presidencia, pero no se trata de eso. Me parece realmente una inmadurez, una irresponsabilidad del fujimorismo, más allá de las irresponsabilidades de Renovación Popular y del señor Rafael López de Aliaga de presentar una moción de censura, o una petición de vacancia, perdón, y después no hacerse cargo del tema. ¿Por qué el señor Rafael López de Aliaga no asumió la presidencia del Consejo de Ministros, dado que ha renunciado a la alcaldía de Lima? Porque está postulando, pues. ¿No? Porque quiere postular la presidencia de la República. Entonces está claro que cada uno tiene su móvil, cada uno tiene su objetivo político y no quiere zafarse de esto. Toda esta inestabilidad que vive el país ha sido causada siempre por el cálculo político y electoral en este caso particular. Y tú ves cómo finalmente el señor Rafael López de Aliaga ha utilizado la Municipalidad de Lima como plataforma
para una campaña presidencial o una elección, y no sabemos finalmente cómo nos ha dejado la Municipalidad de Lima, y por eso yo invoco al señor Reyardo que haga un corte financiero para saber actualmente en qué estado económico se encuentra la Municipalidad de Lima después del endeudamiento con la emisión de bonos y las contingencias legales de los arbitrajes, por ejemplo. Claro, no le ves nada de bueno a la gestión de Rafael López Aliaga, Javier, entonces, en la Municipalidad de Lima. Yo creo que sí ha destrabado la vía expresa sur, que Muñoz, Javier de Muñoz dijo que nunca se iba a poder, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ha hecho un poco de maquillaje, hay cosas que ha hecho, no le voy a negar crédito en algunas cosas, pero creo que hay mucho maquillaje también en algunas de las obras. No quiero ser mezquino porque finalmente se ha hecho algo, pero creo que él está vendiendo más de lo que finalmente ha hecho. Claro, pero también tampoco podemos caer en lo que dicen algunos progres, que es el peor alcalde de Lima que hemos tenido. Eso no, pues no, eso es mentira, ¿no? No creo. Yo solamente te estoy diciendo, yo no estoy cuestionando sus obras, puedo cuestionar algunas, puedo cuestionar hasta el tema del tren inclusive. Lo único que yo estoy pidiendo es que el señor Reyardo haga un corte financiero para saber actualmente la situación económica de Lima y en qué estado nos está dejando a los limeños la Municipalidad de Lima y en qué estado se nos está dejando finalmente al señor Reyardo y a los próximos alcaldes que vayan a asumir. Y Reyardo no debería renunciar, debería quedarse hasta el final de mandato, que es, si no me equivoco, diciembre del otro año, ¿no? Me parece que es lo correcto. O sea, estamos viviendo lo mismo en la Municipalidad de Lima que estamos viendo en el gobierno. O sea, asumen los accesitarios, el vicepresidente, no dice uno vicepresidente, asume el presidente del Congreso, lo quieren vacar, que asume el otro presidente del Congreso, lo mismo pasa en la Municipalidad de Lima. El alcalde se va a hacer política, deja la municipalidad, a pesar que dijo que se iba a quedar hasta el final de su mandato, deja a Reyardo. Señor Reyardo no se puede ir a postular para dejar a otra persona que también tiene aspiraciones de postular al Congreso. No, tiene que quedarse. Tiene que quedarse. Eso te da en la alcaldía de Lima. Ejemplo de la calidad de la clase política que tenemos, que es sumamente irresponsable. ¿Y cómo van las cosas? Por eso estamos viviendo lo que estamos viendo como país desde el año 2016, desde que elegimos para la segunda vuelta a un par de responsables como PPK y a la señora Keiko Fujimori. Bueno, qué bueno que los pongas de igual de irresponsables, ¿no? Porque si bien algunos culpan solamente a la señora Fujimori, también hubo responsabilidad de PPK, quien dijo que se iba a robar congresistas de Fuerza Popular, ¿no? La mezquindad de PPK en el 2016 fue tremenda, ¿no? Asesorado por gente aviar y rosada que estaba en su gobierno, finalmente lo terminaron llevando a donde terminó, ¿no? En vez de alguna manera llegar a un entendimiento y tender puentes con la señora Fujimori para gobernar, simplemente se dedicó a calificarla durante toda la campaña y después finalmente ser sumamente mezquino con él cuando la señora tenía 73 votos y él 73 congresistas y él tenía 18, ¿no? Claro. Era ilógico, es ilógico. ¿Cómo hacer para gobernar si no tienes una mayoría congresal? Yo creo que las elecciones para el Congreso se debieron dar o se debe dar en la segunda vuelta. No se puede gobernar sin mayoría. Eso es lo que ha quedado demostrado, ¿no? Porque corre ese riesgo de ser vacado por quítame esta paja, ¿no? Bueno, si vemos la historia del país, Aarón, la UNDE se dio cuenta de eso en el 80 y en el 63 y pidió apoyo a la democracia cristiana y al PTC en su momento. Alan García tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Fujimori no lo tuvo, disolvió el Congreso, y después lo tuvo. Paniagua fue un gobierno de transición. Toledo no tenía mayoría, pero se dedicó a tener buenos ministros y operadores. Igual fue Humala y García. Tenían operadores políticos que generaban consensos dentro del Congreso. Si bien no tenían mayoría, tenían una bancada medianamente importante y generaban los consensos dentro del Congreso para finalmente sacar las leyes que necesitaba el país en su momento. ¿Y qué es lo que debió continuar PPK? No le quedaba otra que finalmente llegar a un acuerdo con la señora Keiko Fujimori, porque además habían coincidencias programáticas. Tal cual, mismo plan de gobierno. La mezquindad. Mismo plan de gobierno. Así es. La mezquindad fue la que primó y desde entonces tenemos lo que tenemos como país, a 7, 8 presidentes. Y esta mezquindad tú también la has vivido en carne propia cuando buscabas una alianza de los partidos de centro derecha.
Sí, bueno, esa es una etapa que ya he contado anteriormente. El partido me encomendó a mí conversar con fuerzas políticas y lo hice, lo hice la verdad que muy, muy entregadamente, pero la verdad que encontré a estas personas que lo único que estaban pensando finalmente era el bienestar de su país y su propia candidatura, ¿no? Y hoy en día tenemos ese resultado de tener a la centro derecha totalmente dividida y atomizada, yendo a una elección que no sabemos cuál va a ser el resultado y que puede dar finalmente cabida a una candidatura de izquierda que se pueda meter entre los palos. Claro, esperemos que no ocurra. Entonces, a mí me preocupa severamente que esto esté sucediendo y que además esta clase política de derecha o de centro derecha, que hoy día está representada en el Congreso, no demuestra tampoco una madurez política, ¿no? No, pues. ¿Y qué te pareció la vacancia para terminar de Dina Boluarte? ¿Inconstitucional? Yo creo que se tiene que regular el tema de la incapacidad moral ya expresamente en la Constitución. Ahí no puede entrar todo como cajón desastre. Claro, todo entra. O sea, no sé todo qué entra. Puede tener de, sí. No sé qué puede tener de incapaz moral. No, o sea, puede ser ineptitud, inoperancia, desidia, falta de empatía, no poder conectar con la población y saber que hay un problema real que es la inseguridad que nos está matando a personas todos los días. Claro, pero por eso censuras al premier. Pero eso no es una incapacidad moral, ¿no? Para eso hay otros mecanismos, entonces, como censurar al premier, al ministro de Interior, por ejemplo, ¿no? Exactamente, para eso están los ministros, han debido censurar a todo el gabinete, en todo caso si les parecía, ¿no? Pero lo cierto es que no se configuraba. Habían otros supuestos que eran mucho más graves, como el caso Rolex, el tema de la fuga de Cederrock, el tema de las cirugías plásticas, etcétera, etcétera, que nunca fueron sometidas a votación porque justamente estas bancadas que te menciono sostenieron a Dina Boluarte. Pero ahora primió el cálculo político electoral y creo que finalmente además hubo un abuso en el debido proceso y el derecho a la defensa de la señora Dina Boluarte a citarla en una hora para que ejerza su defensa. Me parece sumamente abusivo, me parece sumamente desproporcionado. Realmente había una angurra, una prisa por vacarla y poner al señor Girín como era el lugar. De acuerdo, muchas gracias Javier por la entrevista, que tengas un buen día. Muchas gracias. Ok, amigos, esta fue la edición del miércoles de Altavoz Noticias. Nos vemos mañana jueves a las 8 de la mañana. Chau, chau.